Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 2 de la materia de Tesalonicenses. Hoy ya estaremos viendo de lleno lo que es el capítulo número 1 de Primera de Tesalonicenses. En su separata ustedes van a encontrar, ¿verdad?, un resumen de cada uno de los versículos que componen Primera de Tesalonicenses 1. Y comienza acá, el tema del capítulo se reúne en la siguiente frase: la venida de Cristo es una esperanza inspiradora. Tesalonicenses habla muchísimo de este tema y para Pablo era sumamente importante hablarlo porque pues la gente, ¿verdad?, tenía que darse cuenta que había una esperanza para ellos a pesar de todo lo que pudieran estar viviendo. Entonces, por eso dice acá que el tema dice la venida de Cristo es una esperanza inspiradora, es decir, algo que los iba a sostener durante mucho tiempo. El primer versículo dice: Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Dice que esta introducción es típica en las otras epístolas de Pablo. En otras materias, ¿verdad?, hay una que se llama epístolas pastorales, ¿verdad?, que son casi otras epístolas, ¿verdad?, que también están, y están las epístolas generales. Entonces las pastorales, que en su mayoría, pues, tienen este tipo de saludo al inicio. Dice que se hace, ¿verdad?, como muy tradicional para Pablo, ¿verdad?, poder saludar de esa manera, y eso no garantizaba que era Pablo quien estaba hablando. Dice: Pablo incluye a Silas y a Timoteo en su saludo. Recordemos que Silas, ¿verdad?, aunque ahí dice Silvano, estamos hablando de Silas. Recordemos que Silas y Timoteo acaban de reunirse con Pablo para mostrarle el informe de Tesalónica. Al añadir los nombres de ellos al suyo, los tesalonicenses sabrían que ellos estaban de acuerdo en relación con esta carta. Pablo también reveló su humildad al unir a estos hombres, ¿verdad?, a su persona, y ya que para ellos, ¿verdad?, probablemente hubieran sido personas desconocidas para los tesalonicenses, pero para Pablo eran personas de verdad que le ayudaban muchísimo en la tarea de expandir la palabra. Dice: él siempre se identificó con sus hermanos en la fe. Él no estaba distante, aislado, separado y por encima de los otros que estaban trabajando para el Señor. Y esta parte me gusta mucho de Pablo porque nos hace ver que, si bien es cierto, él había enviado a otras personas para que le apoyaran, él siempre estaba pendiente de esas personas, y en este caso, en esta carta, pues les estaba reconociendo, ¿verdad?, al mencionarlos al inicio como verdaderos colaboradores de él y como verdaderas personas que se preocupaban por la iglesia de Tesalónica. Dice acá: como cristianos, ellos debían estar al mismo nivel de los demás en cuanto a la convivencia y a la práctica de la vida cristiana. Dios no les ha pedido a ellos que vivan o actúen de forma diferente. Cuando un maestro, un pastor o un predicador está enseñando la palabra de Dios, tienen que ser conscientes del hecho que están exponiendo su palabra y realmente actuando de parte de Él en el nombre de Él. Y Dios espera esa actitud de todos aquellos que enseñan su palabra. De verdad que este es un gran reto, por decirlo así, porque cada vez que nosotros venimos y hablamos un poco acerca de la palabra de Él, estamos representando a Dios mismo. Por eso somos sus embajadores en esta tierra. Cuando nosotros hablamos o nos piden, ¿verdad?, mire, comparta este versículo con nosotros, explíquenos estos versículos, estamos hablando de que estamos dándole una interpretación, ¿verdad?, que obviamente tiene que ser la más clara posible, ¿verdad?, y la más apegada a lo que ahí dice, porque estamos hablando de la palabra de Dios. Y por eso, al hablar de la palabra de Dios, se genera un compromiso grande, ¿verdad?, porque nosotros no vamos a hablar cosas que no están en la Biblia. Luego dice aquí: también observamos
que se dice que esta carta fue dirigida a la iglesia de los de Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Quizás ellos, dice, tenían un estilo de vida un poco diferente y enfrentaban problemas diferentes a los de la iglesia de Filipos, porque también está la carta a los filipenses. Pero tal como la iglesia en Filipos, tenían la misma relación vital con Dios, el Padre y el Señor Jesucristo. No leemos, dice, esta frase en las otras epístolas de Pablo, porque esta fue la primera carta que el apóstol escribió. Por ello expresa esta idea una sola vez y ya fue suficiente y no la volvería a repetir, ¿verdad? Estamos hablando de esta carta, de primera carta a los tesalonicenses. El versículo 1, ¿verdad? De esta carta termina diciendo: gracia y paz sean a vosotros. Esta es una introducción formal, que el apóstol Pablo usó en todas sus cartas. Primero viene la gracia, seguida por la paz. De verdad que es muy bonito saludar de esa manera, ¿verdad? Porque dice: gracia y paz sean a vosotros, y yo creo que ese debería de ser el sentir de todos nosotros para con las personas con las que nos relacionamos, ¿verdad? Poder hablarlo y decirlo de esa manera. Aquella gracia que trajo paz con Dios y una relación vital con el Señor Jesucristo a aquellos creyentes tesalonicenses del siglo I. Esa misma gracia y favor de Dios está disponible para nosotros por la fe en la gracia de Dios que se manifestó en la muerte de su Hijo Jesús en la cruz, ¿verdad? Por eso les mencionaba que sería bonito que siempre, cada vez que nosotros veamos a alguien, podamos desear, ¿verdad?, gracia y paz a su vida. Y creo que sería como la mejor forma de poder saludar, ¿verdad?, así como lo hacía Pablo. Dice el versículo 2 del capítulo 1, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, les decía Pablo. Pablo oraba por todas las iglesias que él había fundado. Tenía una lista de oración bastante larga y podríamos realizar un estudio interesante tratando de encontrar a todas las personas que estaban en esa lista de Pablo. Dice: nos sorprenderíamos saber cuántas diferentes iglesias, individuos y grupos de personas oraba el apóstol. Para Pablo, la oración también formaba parte importante de la predicación del evangelio, ¿verdad? Porque la oración, ¿verdad?, era lo que lo sostenía a él. Pablo dio gracias a Dios por esta iglesia por muchos motivos, y una de ellas fue la más importante, que eran un modelo, formaban una iglesia modélica, es decir, dignas de imitar, ¿verdad? El versículo siguiente, de los más notables dentro de la Biblia, dice que él enfatizó algo importante. Dice: acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay tres partes importantes que están señaladas en este versículo. Uno es: acordándonos sin cesar la obra de vuestra fe y vuestra constancia. Este versículo es muy importante en la Biblia porque contiene partes esenciales, podríamos decirle así, y que contienen una gran riqueza de verdad para nosotros, que poder examinar, ¿verdad?, qué es lo que dice el versículo es muy importante. Pablo asoció las tres gracias cristianas, que son la fe, el amor y la esperanza. Recordemos que en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 13, ahí reunió a esas tres gracias, donde él dijo: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Se recuerda de ese versículo que es muy conocido? Pablo realmente mencionó tres gracias de la vida cristiana. El pasado es la obra de la fe, el presente es un trabajo de amor y el futuro es la constancia de la esperanza. Y esta debe ser la biografía del creyente. Estas son características permanentes, perdurables y eternas de la vida cristiana. Y cuando dice aquí, el pasado es la obra de la fe, es decir, lo que ya nosotros vivimos, ¿verdad? Eso demuestra, ¿verdad?, lo que Dios en realidad ha hecho por nosotros. El presente es un trabajo de amor de unos con otros, ¿verdad? Mostrar ese amor que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y el futuro es la constancia de la esperanza.
Y por eso dice que debería de ser la biografía de todo creyente. Nosotros, cuando nosotros muramos, sabemos que tenemos una esperanza gloriosa, de verdad. Y yo creo que esa debería ser también parte de nuestra razón para poder enseñarles a otros, ¿verdad? Que puedan vivir una vida cristiana así. En el versículo 4 dice, sabemos, hermanos amados, de Dios que Él os ha elegido. De verdad que esto de verdad en mi vida de verdad ha impactado mucho porque cuando yo leía por primera vez esto donde decía que Él me había elegido a mí, o sea, Dios, o sea, no es que yo buscara a Dios. Normalmente a veces nos equivocamos cuando decimos, ay, sí, cuando yo busqué al Señor, cuando yo me acerqué a Dios, cuando yo quise aceptar al Señor, en realidad creo que nos damos cuenta de que no ha sido así. Él nos eligió a nosotros. O sea, esto va más allá de que nosotros lo hemos buscado a Él, sino que Él vio nuestra vida y dijo, bueno, tengo que hacerlo, ¿verdad? Tienen que nacer, hay mucho por hacer con esa persona, entonces voy a hacer que pueda ser realidad, ¿verdad? En el hecho de que hemos nacido y Dios ya tenía algo planeado para nosotros y Él tiene pensamientos de bien para nosotros, para nuestras vidas. Pero algo que sí es importante y algo por lo que siempre le agradezco a Dios es eso, porque Él me eligió. O sea, no lo busqué yo a Él, Él me eligió a mí. Desde antes, en el pensamiento de Dios estábamos, antes de que nosotros fuéramos de alguna manera fecundados, fuéramos a nacer. O sea, ya Dios había pensado en nosotros. Dice, esta palabra de elección, dice, cuando tratamos este tema, algunas personas piensan que no le damos el suficiente énfasis al tema de la elección, mientras que otros creen que uno se ha ido al extremo de recalcarlo demasiado. Y cuando se enfrentan estas reacciones opuestas, generalmente llega a la conclusión de que se ha adoptado la línea justa y correcta, ya que no se puede estar al mismo tiempo en ambos extremos. A Pablo no le molestó escribir acerca de la elección divina en la carta a los creyentes de Tesalónica y presentó este tema desde el punto de vista de Dios. Nunca hemos visto ese lado divino ni lo podremos ver mientras estemos en esta tierra, sujetos a nuestras limitaciones humanas. Pero hay grandes axiomas de verdades que deben ser señaladas. Algunas afirmaciones que son ciertas no pueden ser probadas. De la misma manera, el apóstol Pablo no intentó presentar argumentos a favor de la elección ni de probarla. Simplemente lo afirmó con un hecho, y esta es lo que quiero que veamos. Él lo afirmó, dio por hecho que eso fue así. Y muchas veces, como acá dice, o sea, no se trata de saber cómo nos eligió, dónde nos eligió. O sea, hay tantas cosas, hay tanta controversia con respecto a esto, de verdad. Y yo creo que si buscamos libros donde dice que habla de la predestinación o habla de otras cosas que tengan que ver con esta situación de la elección de Dios por nosotros, porque Él nos eligió, yo creo que encontraríamos muchos. Y esta es la parte que a mí me encanta porque dice, Pablo no intentó presentar argumentos a favor de la elección ni probarla. Él simplemente lo aseguró que así es. Es decir, Él nos ha elegido. Y esa es como la parte importante. ¿Cómo lo hizo? ¿En qué lo hizo? Tiempos, momentos, eso no lo sabemos. Igual, o sea, no es que yo no pueda estar interesada en esos detalles, tal vez sí. Pero lo importante es que me eligió, ¿verdad? Que nos ha elegido a cada uno de nosotros y eso es lo que tenemos que tener en mente siempre. El versículo 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en el poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Bien sabéis cómo nos portamos entre vosotros por amor de vosotros. Este versículo dice que tiene una gran profundidad porque dice que fue como si Pablo les hubiera dicho, sabéis que cuando llegamos a visitaros éramos simplemente seres humanos, débiles como el barro en nuestros labios, en nuestra lengua. Todo lo que pudimos hacer fue pronunciar palabras, pero os comunicamos la palabra de Dios y la palabra de Dios llegó a vosotros no solo en palabras, sino con poder y con el Espíritu Santo. Este hecho convierte a esta tarea en la más agradable del mundo. Por ello es agradable enseñar la palabra de Dios. Definitivamente que para Pablo, ¿verdad? Dice,
que el Evangelio no había llegado solamente por palabras, sino que por el poder del Espíritu Santo y con una plena certidumbre de que lo que estaban hablando era lo que iba a pasar, porque era lo que Dios había dicho. La palabra de Dios llegó a Tesalónica, esa colonia, ¿verdad?, que era romana y pagana, controlada por una de las mayores potencias políticas y militares que el mundo había conocido, y ahí alcanzó los corazones y la vida de muchas personas y las transformó. Y de eso se trata. Eso es lo que quería Pablo, ¿verdad? Que llegara esa palabra y que fuera activada por el Espíritu Santo. En el versículo 6, vosotros venisteis a mí siendo a ser, imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con el gozo que da el Espíritu. Pablo pudo citar a Silas y a Timoteo y a él mismo como ejemplo. Personalmente, cualquiera de nosotros dudaría, dicen, presentarse como ejemplo, pero el apóstol Pablo, yendo de un lugar a otro del Imperio Romano, se presentó como un ejemplo a los creyentes. La aflicción o el sufrimiento y la alegría son extremas como el día y la noche, como el calor y el frío. Nunca las asociaríamos. Si alguien está sufriendo, pasando por una aflicción, no puede sentir ninguna alegría, de acuerdo con nuestra forma natural de considerar ese tema. Y si alguien está disfrutando de la alegría en su vida, entonces con toda seguridad no está sufriendo. Y créanme que esto es algo verdaderamente cierto y que solo puede pasar cuando nuestra confianza está depositada en Jesús. Definitivamente. Sentir gozo, ¿verdad?, cuando deberíamos de estar tristes, y en medio de nuestra tristeza sentir paz y alegría. Dice, no hay personas que estén disfrutando de los recursos del mismo y al mismo tiempo estén sufriendo. El mundo no puede armonizar ambas experiencias o hacerlas compatibles. En este pasaje, Pablo dijo que ellos recibieron la palabra con mucha aflicción, porque se enfrentaban a la persecución, al sufrimiento y a la tristeza, pero también ellos disfrutaban de la alegría que les daba el Espíritu Santo. En la vida hay aspectos agridulces. Ahora, para el cristiano puede haber en la vida experiencias agrias, amargas, aunque al mismo tiempo pueden sentir la dulzura en el corazón y en el interior de su vida. Y créame que eso es real. En realidad sí, puede haber mucha tristeza a veces en su corazón o por sentirse angustiado, afligido, pero al mismo tiempo puede haber alegría de saber que quien nos va a sacar de todo eso y en quien tenemos nuestra esperanza y en quien sabemos que va a hacer algo es Dios, ¿verdad? Entonces se puede, ¿verdad?, hacer que pase eso porque nuestra vida y nuestra confianza está en Dios. De esta manera, en el versículo siguiente dice, habéis sido ejemplo a todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. ¿Por qué? Porque eran ese ejemplo de que disfrutaban, ¿verdad?, estar en las cosas de Dios, en el camino de Dios, a pesar de las circunstancias o aflicciones que pudieran tener. En el versículo 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, y no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Y vea qué bonito esto, porque dice, se ha extendido, lo que Dios ha hecho en su vida se ha extendido a otros lugares. Y yo no necesito decirles, Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso, Dios puede hacer algo hermoso en su vida, porque no necesito decirlo. Eso es lo que le está diciendo Pablo, porque ustedes son un vivo ejemplo. Y yo creo que cada uno de nosotros somos un vivo ejemplo del amor de Dios y de todo lo bueno que Dios puede hacer con nosotros. Y eso es lo que tiene que hablar de nosotros, ¿verdad? Sin necesidad de nosotros pararnos al frente y predicar y exponer dar una predicación para que la gente se convierta, sino que nuestra vida pueda ser un testimonio para que otros se conviertan. Ese es un gran reto por el cual todos tenemos que ir, ¿verdad? Decir, Señor, haz que mi vida siempre sea un testimonio y que yo pueda hablar sin necesidad de hablar, es decir, con mi vida, con mi testimonio. Y en el versículo 9 y 10 dice, ellos mismos cuentan de nosotros cómo nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
De verdad que es importante que nos demos cuenta de que las personas, cuando vean en nosotros algo diferente, van a decir, en ellos pasa algo. Entonces, eso es lo que va a dar testimonio. Por eso le dice aquí, ellos mismos cuentan, ¿verdad?, de nosotros, cómo nos recibiste y cómo convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Definitivamente que los de Tesalónica habían dado un gran giro a sus vidas y habían decidido seguir a Dios. Y aquí hay unos detalles sumamente importantes que yo quisiera que ustedes pudieran leer detenidamente, considerando esos versículos en conexión con el versículo 3, ¿verdad? Porque ahí en el versículo 3 los había elogiado por la obra de su fe, por el trabajo de amor, y lo había destacado por la constancia en la esperanza. Entonces, cuando Pablo llega a Tesalónica, no anunció que pronunciaría una serie de mensajes denunciando la idolatría o destacando los errores que implicaba la adoración de Apolos, Venus o cualquiera de los otros dioses y diosas del Imperio Romano, sino que cuando Pablo llegó a Tesalónica, ¿qué hizo? Predicó a Cristo, y cuando él predicó a Cristo, ellos dejaron los ídolos y se volvieron a Dios. Y eso fue lo que impactó, ¿verdad?, la vida de otras personas, de saber de fuera de Tesalónica, de saber que Tesalónica había dado un giro muy grande. Entonces, cuando nosotros venimos ya en estos últimos versículos, ¿verdad?, que es el 9 y el 10, dice, consideremos el primer paso, cómo os convertiste de los ídolos a Dios. A veces dice, oímos decir que el arrepentimiento es esencial para la salvación, y al arrepentirse y creer son presentados como dos pasos de un proceso. En realidad, estos están incluidos en el mismo acto, y así los tenemos aquí. Cuando Pablo predicó a Cristo, ellos se apartaron de los ídolos y se volvieron a Dios. Creo que voy a concluir acá, y porque quiero hacer énfasis en esto, justamente en esta parte de acá, donde dice, todo está incluido en un mismo acto. Arrepentirse y creer es algo que podemos hacer en el momento, y pueden haber cambios rápidamente. Yo sé que no todas las personas podemos hacer los cambios o dejar algo de manera rápida, ¿verdad? Pero hay otros que sí pueden hacerlo, hay otros que no, pero todos tenemos un proceso. Pero Dios, que es del que nosotros nos tenemos que tomar y no soltar, ¿verdad?, su mano, y decir, Señor, yo voy a dejar esto, ¿verdad?, porque tú estás conmigo. Yo voy a hacer esto porque tú estás conmigo. Cualquiera de las cosas que sea que hay que hacer o dejar, de las dos formas Dios está ahí, y Él es el que nos va a levantar, y Él es el que nos va a sostener, así como lo hizo con la iglesia de Tesalónica. De verdad, ellos estaban pasando por situaciones difíciles, pero Dios los sostuvo, fueron testimonio, dejaron ídolos, dejaron muchas cosas para poder hacer la iglesia ideal, probablemente para alrededor. Así que gracias por llegar hasta acá. Seguimos en nuestra próxima clase.